Ok, creo que podemos iniciar. Buenas tardes con todos. Bienvenida Ingrid y muchas gracias por regalarnos un poco de tu tiempo para realizar este webinar que pienso va a ser muy interesante para todas las personas que se conectaron y que continuarán conectándose a lo largo del webinar. Quisiera solo comentarles que las preguntas se van a hacer al final del webinar. De todas maneras, durante el mismo pueden escribir, ya sea en el chat o en la parte donde dice Q&A, que es donde se registran las preguntas, y entonces ustedes pueden ir planteando sus opiniones o sus preguntas a lo largo del webinar conforme estas vayan dándose. Así que cualquier pregunta, yo las estaré recopilando para planteárselas a Ingrid al final del webinar. Espero que lo disfruten. Este webinar va a estar disponible más adelante en nuestro canal de YouTube. Por lo pronto creo que esta es una gran oportunidad para que ustedes puedan ir preguntando cosas a tiempo real con Ingrid. Sin darle más largas, le doy la palabra a Ingrid. Gracias. Hola, muy buenos días a todos. Gracias por este espacio de oportunidad para poder contarles un poquito acerca de qué podemos hacer en las empresas y mejorar los impactos que tiene el fraude y la corrupción. Y espero que juntas hagamos un recorrido al interno de sus empresas y vayamos haciendo una evaluación de qué se puede mejorar y sea de mucho provecho. Entonces, arranco por contarles un poco acerca de qué es corrupción y qué es fraude para que estemos bajo el mismo contexto todas. La corrupción pues se escucha mucho en las noticias, sobre todo ahora que han salido a la luz muchos casos, no solo del nivel público, sino a nivel privado. Pero en sí creo que no estudiamos qué es la palabra como tal. Corrupción viene del latín rumpere, que es hacer pedazos, pero tiene una asociación directa con temas de poder y de confianza dada. Les copié y les comparto la definición de la Real Academia de la Lengua, que nos dice que abusar o dar mal uso al poder o confianza que nos fue dado, ¿cierto?, para un beneficio personal, en lugar de ejercer ese mismo poder, esa confianza, para actuar y hacer lo que debimos haber hecho, ¿cierto? En el caso del fraude, pues implica un engaño económico que daña a otros. En ambos casos, como nos damos cuenta, por las raíces de la palabra corrupción, pues se hace pedazos, o sea, nadie realmente está ganando cuando se cometen estos delitos. Pero para que eso suceda, se maneja un concepto que es el triángulo del fraude. Tiene que darse unos escenarios específicos. Este triángulo está compuesto por el incentivo, la oportunidad y la justificación. El incentivo, voy a tomar un ejemplo muy básico, es veo dinero en la mesa y digo, puedo tomar ese dinero, está ahí el dinero sobre la mesa. La justificación podría ser, bueno, tengo que tomar un taxi y no tengo el dinero, ¿cierto? Entonces la justificación es no tengo el dinero, podría tomar ese dinero que está sobre la mesa. La oportunidad se dará en el momento en que quizá nadie esté viendo y la persona se sienta segura de que lo puede hacer sin tener alguna consecuencia. Pero tienen que darse, como les digo, las tres. Si, digamos, el dinero no estuviera sobre la mesa, que eso es incentivo, pues entonces se rompe el triángulo. O si la persona tiene una estructura en valores sumamente sólida, pues no se va a poder dar ninguna justificación válida para que él incurra en un fraude. O bien, si hay controles adecuados dentro de las empresas, esa oportunidad pues no se dará, por tanto, no se presenta el fraude. Dejando esto hasta aquí como para tener todas los mismos conceptos, vamos a entrar entonces para evaluar cómo está la corrupción por sectores. Hasta hace algunos años, prácticamente la mayoría pensábamos que la corrupción era un tema específicamente para el sector público. Sin embargo, al evaluar las estadísticas, nos damos cuenta que esta enfermedad social, el más afectado de todos, es el sector privado. En esta gráfica que les comparto, vemos que el 66% de casos asociados a la corrupción tienen que ver en la empresa privada. Y en el recuadro amarillo les compartí el monto promedio defraudado en cada uno de estos casos. Aquí asciende a $180,000. En segundo lugar, pues hay otras
sectores, luego vienen entidades sin ánimo, están las entidades sin ánimo de lucro con un 10.8% y el gobierno con un 15%. Entonces, el gran protagonista en todo el tema del fraude, el más afectado realmente es el sector privado. Pero aquí les hago una primera pregunta porque quiero que vayamos como respondiendo ciertas interrogantes y ustedes con esto al final pues tengan una visión clara de cómo están sus empresas. ¿A qué sector pertenece su negocio? O sea, están en servicios, están en manufactura, están en retail, ¿dónde están? Entonces, veamos. Para que adelante ustedes vayan aplicando todo esto. Este impacto, ¿cómo lo medimos a nivel empresarial? ¿Cuánto están vendiendo ustedes en el último mes? Y si tomamos ese monto vendido del último año o del último mes y calculamos el 5%, ese 5% será el valor promedio que puede estar perdiendo en ese momento su empresa. Es decir, si nosotros vendimos $100,000, por dar un ejemplo, entonces estamos perdiendo $5,000. Es un equivalente a las pérdidas anuales que se pueden estar dando. Porque hay que materializarlo, en esta medida necesitamos nosotros pues como aterrizarlo, sí, la corrupción, pero ¿cómo me afecta a mí? Estos datos los tomamos de ACFE, que es la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude a nivel mundial, y nos arrojan pues cifras pues bastante pues alarmantes. Latinoamérica no es que esté muy bien. Estamos trabajando recientemente en un índice para calcular con mayor precisión el impacto en las empresas latinoamericanas, pero en un breve sondeo hablábamos de un 8 o un 12%, o sea que tenemos un porcentaje más alto que el promedio mundial. De estos impactos que estaba mencionándoles, normalmente el 54% son cometidos por una sola persona. O sea, no necesariamente son muchas las que están involucradas, el otro es el 46%. Pero aquí viene un tema importante y es que la relación es exponencial, no es aritmética. ¿Esto qué quiere decir? Si una persona dentro de nuestras empresas puede cometer fraude, que se puede oscilar en unos $80,000 según los promedios que tenemos estudiados, no quiere decir que si participen 2 personas van a ser 160,000. Según los mismos estudios, estos fraudes pueden llegar incluso a $500,000. Es una relación completamente exponencial. Y lo más alarmante es que si nosotros dejamos pasar el tiempo, nos damos cuenta que a una empresa le toma aproximadamente 18 meses detectar el fraude. O sea, por cada mes que pase, que ustedes están vendiendo, seguimos con nuestro ejemplo de los $100,000, dejamos de percibir $5,000, váyanlo multiplicando por la cantidad de meses que tome el identificar esta situación a lo interno de las empresas. Entonces, ahí le vamos dando forma. Y les preguntaba hace un rato, ¿a qué sector o industria pertenecen ustedes, sus empresas? Aquí vemos la vulnerabilidad. El más vulnerable, acá tengo el top 3 para ustedes, es el sector de banca, finanzas y servicios, con un 48.6%, seguido por el sector gobierno y con un 28%, y por último el sector de manufactura con un 23.2%. No quiere decir esto que otros sectores no sean vulnerables, no, también lo son. Sin embargo, estos son los 3 más afectados por temas de corrupción y fraude. Entonces, les repito la pregunta, ¿a cuál sector empresarial pertenece su empresa? Porque asimismo van a tener una vulnerabilidad. Pero no quiero que lo vean así a nivel macro, sino quiero que lo planteemos ya estudiando las diferentes áreas o los diferentes departamentos que están dentro de sus empresas, porque cada una tiene una organización distinta. Entonces, veámoslo aquí, en esta gráfica, en donde les presento las áreas más vulnerables dentro de las empresas. Tomando 2 elementos para comparar esta información. La frecuencia con la que se repiten estos hechos dentro de las áreas de la empresa o los departamentos. Y lo segundo es el promedio de monto que se defrauda en estas áreas, o sea, por cada hecho. Tomándolo así, tenemos distintos colores. Los que tenemos en azul son, digamos, los que son menos vulnerables, y luego ha seguido el amarillo, el naranja y el rojo, que es el que tenemos mayor vulnerabilidad.
La lectura de esta gráfica va de izquierda a derecha, en donde del lado izquierdo es con menos frecuencia que se dan estos hechos, y hacia el lado derecho es con mayor frecuencia. Y el tamaño de nuestra esfera va a implicar el monto, el valor, o sea, la cantidad defraudada en esa área o en ese departamento. Entonces, con esto, ¿cuál es nuestra primera revelación? Digamos, en una primera línea, un área no, digamos, no tan vulnerable, pero que es de tener siempre controles. Está el área de investigación y desarrollo, con un promedio de monto defraudado de $76,000, el área de recursos humanos, con un promedio de monto defraudado de $44,000, seguido del marketing y relaciones públicas, con $80,000, luego bodega e inventarios, con $123,000, ventas con $100,000 y operaciones 105. Repito que no quiere decir que porque sean menos vulnerables no les debamos prestar atención. Seguido tenemos otra línea en donde tenemos el área legal, manufactura, producción, compras y contabilidad. Estos están en amarillo porque tienen una mayor frecuencia o porque tienen un promedio de monto defraudado más alto. Quiere decir esto que superan los $150,000 de impacto hacia las empresas. Luego tenemos el naranja, en donde nuestra primera esfera grande aparece el área relacionada a las juntas directivas. Recuerdan ustedes que en la primera slide hablamos acerca del tema de qué significaba la corrupción y estamos hablando de un tema de poder, de la confianza que se le ha dado o se le ha conferido a una persona. En el caso de las juntas directivas, pues son básicamente la columna vertebral, el ente rector que nos marca la estrategia entre las empresas. Pero esos directores internos o externos que contratamos, pues también deben estar, digamos, tomados en cuenta en la evaluación del clima respecto a la exposición hacia el fraude y a la corrupción, porque las estadísticas nos marcan que con ese poder que les fue conferido, hay una frecuencia del delito y un promedio de monto, pues, de impacto para nosotros. Luego, tenemos el área de tecnología, que también está muy afecto por la manipulación. Tenemos el área de finanzas. Aquí la manipulación de los estados financieros es algo, pues, que se da en repetidas ocasiones. No quiere decir por eso que deba ser normalizado, al contrario. Y en rojo tenemos una brecha enorme, porque pasábamos de un impacto del área de juntas directivas de $360,000 a las gerencias y administraciones con un impacto de montos defraudados cercanos a $850,000 por fraude. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotras tenemos que estar muy alertas de nuestras jefaturas, nuestras gerencias, de la gente a las quienes les delegamos mandos importantes dentro de la coordinación de la empresa. Vuelvo e insisto en el tema de la corrupción, de ese abuso que hay del poder que le es conferido. Nosotros, pues como empresarios, pues arriesgamos mucho y nos obedecemos a la confianza, ¿cierto? A la confianza, al tiempo que a veces tienen los colaboradores con nosotros dentro de las organizaciones. Sin embargo, esto nos hace vulnerables y la evidencia, pues, es bastante clara al demostrarnos que sí, lamentablemente, en estas posiciones es donde más actos de fraude y corrupción se cometen. Pero no quiero que se queden solamente con esta visión general y solamente las áreas, sino vamos a ver caso por caso en donde estos diferentes tipos de fraudes o de eventos de corrupción se ven en cada una de las áreas de la empresa. Así cada una, como ya habíamos dicho, puede ir anotando cuáles son los puntos en donde puede ir poniendo más alertas para cuando veamos los mecanismos para mitigar la corrupción, puede ir aplicando esas correcciones o ciertas acciones de mejora. Ok, vamos a esta gráfica. En esta gráfica vamos a detenernos un poquito más a fondo porque quiero que vayamos entendiendo un poco cómo están los casos, que es los que tenemos del lado izquierdo, con la primera fila en donde tenemos
pues las áreas más claves dentro de la organización: contabilidad, operaciones, ventas, la gerencia y administración, servicio al cliente, el área de compras, el área financiera y por último el área de bodegas e inventarios. Todas estas evaluaciones, quiero hacer un paréntesis y explicarles que está basado en casos, o sea, esto no es solo hipótesis, esto está ya basado en evidencia y en mediciones, como les mencionaba, elaboradas por ACFE, que es la Asociación de Examinadores Certificados de Fraude. Entonces, a nivel de casos, digamos uno de los del primero que tenemos aquí listado es el caso de adulteración en la facturación. Vamos a estar jugando con los colores como lo hicimos en las gráficas anteriores. El más claro, digamos, tiene menos impacto, entre más rojo sea, entonces tiene más impacto. La facturación a nivel de la contabilidad, si se dan cuenta, pues está ya en un naranja, es un área pues bastante vulnerable, donde pues se da el tema de adulteración de los documentos, operaciones está en un área intermedia, ventas pues no tanto, luego vuelve a incidir en el área de las gerencias, las jefaturas, la administración, este tema de facturación. Servicios al cliente es relativamente bajo, compras vuelve a incidir, que se incrementa. Luego están en la parte de finanzas, que también es un punto intermedio, y una cifra muy baja en bodega de inventarios. Línea por línea, quiero que ustedes vayan haciendo las preguntas y se vayan cuestionando cómo está en cada una de sus empresas estas áreas, qué puede estar pasando, por qué en facturación. Suele suceder uno de los casos que se da, digamos, por ejemplo, en el área de ventas, aunque aquí no está muy grande, que la gente factura además con tal de comisionar. Entonces, es una muy mala práctica, pero que no va amarrada a veces al tema del cobro. Entonces, cuando no tiene esa vinculación, se aprovecha para facturar y cobrar comisiones que no están, por ejemplo, cobradas. Es solo un ejemplo. Entonces, vayan ustedes haciendo las anotaciones y si hubiese alguna duda, con gusto las puedo ir resolviendo al final de esta exposición. El segundo caso, que se repite mucho entre las empresas, es el hurto en efectivo. Este hurto en efectivo se refiere a, por decirles algo, efectivo que ya entró a la contabilidad de las empresas, pero que por alguna manipulación ha sido extraído de las arcas de la tesorería de la empresa. Aquí pues hay mayores controles, si se dan cuenta nos mantenemos en una línea amarillo claro a un amarillo normal. Sin embargo, pues sí se dan casos en todas las áreas, si se dan cuenta no hay una área que esté prácticamente exenta si no tienen algún tipo de vinculación. En este caso pues tenemos por ejemplo bodega porque no hay una relación directa al tema de este tipo de documentos. No es el mismo caso que el caso, perdón la redundancia, no es la misma situación en el caso de dinero en mano. Este hecho, ¿a qué se refiere? Es cuando ustedes tienen dinero que se recibe pero que aún no ha sido contabilizado. Por ejemplo, un mensajero que recibe cobros, recibe pagos, va a cobrar y recibe un pago de un cliente en efectivo o un cheque que no está, digamos, razonado, o algún tipo de pago que él no tenga que contabilizar en el momento. Entonces, aquí, si nos damos cuenta, pues se incrementa en contabilidad, en el área de servicio al cliente, por ejemplo, y en el área de finanzas, porque tienen pues esa vinculación, digamos, con el cliente o con el proveedor. Luego, de manipulación. Esta manipulación, si se dan cuenta, va directamente relacionada a contabilidad, porque estamos manipulando documentos. Y el área de finanzas, si se dan cuenta, tenemos un 30% en contabilidad y un 24% en finanzas. Esta manipulación de información, pues ahora en algunos casos que han salido en la prensa y
y en la televisión, tal vez ustedes lo han oído sonar más, que se adultera la presentación, por ejemplo, de impuestos y de otros documentos, en donde luego pues vienen unas multas enormes para las empresas, y también hay unos impactos bastante considerables en temas de reputación. Pero a veces son conscientes los dueños, a veces no, de estos hechos, y Contabilidad y Finanzas obra y manipula dichos documentos. Luego vamos a corrupción como tal. Aunque todos los casos van relacionados al tema de corrupción y fraude, este caso en específico se refiere a casos de extorsión, soborno, y aquí se dan cuenta prácticamente toda la línea está en colores intensos, precisamente porque de alguna forma en nuestras áreas les hemos delegado un poder para decidir sobre algún proceso, y no necesariamente siempre se actúa sobre la línea que nosotros deseamos que sea. Entonces, casos de extorsión o de soborno. El pago de mordidas, como le llamamos nosotros, no sé en sus países cuáles son los nombres que sean así, como por ese incentivo no legal para obtener un contrato, ese reclamo de algún tipo de comisión por sacar una factura, un pago a tiempo, por ejemplo, desarrollar una dinámica de cobros no autorizados dentro de la empresa. Todo eso le consideraríamos corrupción. Y aquí destacan dos áreas, y las resalté y se las puse en una letra más negrita, que es el área de gerencia y el área de compras. En toda la parte de licitaciones, subastas, hay muchísima manipulación y mucho dinero por debajo de la mesa. Entonces, creo que tenemos un montón. Perdón, voy a regresar. Vamos. Bueno, entonces, como les decía, el área de gerencia y compras son las más afectas a este tema de corrupción. No quiere decir que estén fuera las demás, ustedes pueden visualizarlo a nivel de los colores, de la vulnerabilidad que se tiene. Luego tenemos otros casos importantes como el reembolso de gastos, sobre todo porque manejamos muchos viáticos o gastos de representación. Tenemos el fraude de estados financieros, y aquí destaca gerencia de administración, porque para hacer un fraude en estados financieros realmente quien decide o no hacerlos o da la instrucción es la gerencia, aunque quien procese los datos es el área de contabilidad o finanzas, entonces por eso tiene este 30.3%. Luego tenemos hurto de inventarios activos, esto le pega muchísimo a las empresas de manufactura, de retail, y aquí se los destacaba el área de bodegas e inventarios, o sea, un 57% de casos enfocados en temas de hurto de inventarios. Luego tenemos el caso de adulteración de nóminas, horas extras reportadas de más, plazas fantasma, luego registros de desembolsos que no son efectivos y pagos no operados. Estos son los casos más comunes y todos están relacionados al tema financiero. Sin embargo, pues en el tema pues hay muchísimos casos más, pues si no terminaríamos, pero quería que ustedes tuvieran esta perspectiva y poder evaluar desde su empresa, si es una empresa de servicios, si es una empresa de manufacturas, en la cual ustedes estén, es una empresa comercial, evaluar dónde realmente pueden estar sus principales riesgos. Pero no quiero que se me asusten, porque no todo es negro. Hay mecanismos para mitigar esa corrupción. Les quiero compartir esta gráfica tal cual la sacó ACFE el año pasado en su reporte de las Naciones, que son controles que han sido medidos también en función a casos y a la efectividad de estos casos, y están resaltados en verde de mecanismos que han sido ya probados y que sí han funcionado para que esos casos que ya vimos anteriormente, que resaltamos en rojo, en naranja, pues se mitiguen. No podríamos decir que van a desaparecer, pero sí van a mitigarse. Entonces, tenemos en primer lugar, acá está el código de conducta,
tenemos, por ejemplo, los hotline, que son líneas de denuncia, están programas de soporte para los empleados, programas de entrenamiento, de antifraude para los empleados también, para los ejecutivos, tenemos políticas antifraude y recompensas también a los denunciantes. Es toda una serie de mecanismos como tal. Los vamos a tratar a continuación. Entonces, uno de los que les mencionaba era la línea de denuncia externa. Esta línea de denuncia, si ustedes vieron en las slides anteriores, estaba en un punto intermedio. Y aquí veíamos que en lo encuestado, el 51% de los colaboradores cree que una línea directa es el mejor método para denunciar. Y de hecho, ellos son los principales, no son los proveedores, no es la gente externa, son sus empleados. Así como son los colaboradores los que participan en los hechos que vimos anteriormente, que impactan las empresas, quitándole ese 5 o incluso el 12% de sus ventas promedio en el año, son los mismos colaboradores los que también tienen ese poder de información de hacernos ver a tiempo los casos que están dándose de fraude o de corrupción. Anteriormente también les había comentado que a las empresas nos puede tomar 18 meses en darnos cuenta de un hecho como este. Sin embargo, aplicando las líneas de denuncia, nosotros podemos reducir este tiempo a 6 a 9 meses. Entonces, aquí es un tema de hacer las cosas lo antes posible. Cada mes que pase y que estas situaciones se vayan dando, implica que nuestra pérdida es aún mayor. Pero normalmente la gente dice, sí, pero yo pongo un buzón de sugerencias o pongo un teléfono y que ahí llamen o que me manden un correo. Pero no es tan simple, porque la causa número uno por la cual la gente no denuncia es porque tiene miedo a la represalia. La gente tiene temor de quedarse sin empleo, la gente tiene miedo de que le hagan algo por denunciar. Entonces, si no se establece una línea de denuncia, que se sugiere siempre que sea externa, precisamente por esa imparcialidad, porque está ajena a toda la operación, es muy difícil que el colaborador, el empleado, colabore. Entonces, es importante aprovechar ese 65% de las denuncias que viene de los colaboradores. Se los decía hace un momento, y aquí veámoslo en la gráfica, el colaborador es el principal denunciante. No importa que lo haga anónimo. Al final de cuentas, cuando se va creando una cultura de confianza y seguridad, pues se puede volcarse a dar sus datos y las cifras también así no lo respaldan. Pero es importante primero crear esa certeza en que él puede tener una línea segura en la cual él puede hacernos ver casos que están afectando a la empresa. Entonces, número uno, una línea de denuncia. En segundo, hablábamos de sistemas de gestión. Lo condensé porque son todo de las líneas verdes que veíamos en la slide de ACFE, van a darse cuenta que está todo muy relacionado. ¿Qué implica esto? Un sistema de gestión implica capacitación, implica formación, o sea, pero tiene unos beneficios económicos y de clima laboral enormes, porque teniendo un sistema en donde estamos formando a la gente, nosotros tenemos mejores empleados, mejores colaboradores, es un imán de talentos porque la gente se siente segura, siente que hay congruencia entre los valores de la empresa y la cultura que uno trata de marcar. Por otro lado, los empleados sienten pues, que hay confianza, que hay transparencia, que hay legitimidad. Entonces, es un programa que realmente va a generar una estructura más sólida como tal. ¿Pero eso qué implica? Implica, uno, establecer un código de ética. ¿Qué es un código de ética? Es básicamente el marco donde nosotros establecemos cuáles son las reglas dentro de la empresa y qué esperar de nuestros colaboradores e incluso de nuestros proveedores basados o sustentados en los valores de nuestra organización. Esto va a implicar que nosotros organicemos un comité de ética y determinemos con qué valores se les va a seleccionar, ¿cierto? Los vamos a preparar, los vamos a formar. Si no tenemos valores claros o establecidos, pues vamos a definir los valores de la empresa. ¿Qué es lo que nos identifica? Va directamente asociada a nuestra marca, a nuestra visión,
a nuestra misión. Bueno, redactamos el código de ética, generamos todos los procesos y procedimientos que se van a implementar a lo interno de la empresa para que esto funcione, y fundamentalmente todo el tema de formación. La gente tiene que estar clara de qué esperamos de ellos, qué son los valores, ellos lo respiren y que sepan cuál es el buen obrar al momento que ingresa dentro de nuestra empresa. Eso es fundamental. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, o me fui muy rápido, puedo regresar. No sé, tú me cuentas, Andrea, ¿cómo estamos? Creo que, bueno, por ahora no hay preguntas, podemos esperar un poco más. Sí, fuiste un poco, llevas solo 30 minutos, si es que quieres más bien profundizar en algo más, todavía tienes tiempo. Tal vez un poco más yo diría sobre justamente, por ejemplo, qué tipo de ayuda tú puedes proveer para ayudar a las empresas que están en esta situación o que están considerando implementar alguna política o o algún procedimiento para evitar todo lo que ya has mencionado. Ok. Sí, voy a pasarme entonces a otro slide como para contarles un poquito a qué me dedico, ¿te parece? Sí, creo que sí, y de ahí, Y, bueno, podemos hacer como más y así preguntas sobre ustedes tienen específicamente. una buena referencia. Nosotros como Avalon nacimos en el 2012 y nos hemos especializado en un sistema de gestión que se llama Ethictel, que es una ayuda con una visión 360 para las empresas, en donde les proveemos una plataforma para que tengan un canal seguro y confidencial todos sus colaboradores. ¿Esto qué implica? Pues que pueden reportar anónimamente todas las violaciones de ética, de extorsión, de fraude, robo. Y hoy no toqué un tema porque es un tema como para otra conversación, que es todo el tema de acoso sexual, que de hecho en las últimas semanas se ha hecho muy popular con el caso de Uber y Silicon Valley. Entonces, nosotros lo que buscamos básicamente es romper ese triángulo del fraude que hablamos al inicio, cuando hablamos de tener un incentivo, una justificación. Evitamos que haya esa oportunidad, incentivando dentro de todos los colaboradores y vinculados a la empresa que existe esa comunicación y esa reportería de anomalías. Como lo veíamos hace un instante, todos estamos expuestos a situaciones anómalas, a actos ilícitos. Sin embargo, por miedo, pues normalmente no se reportan. Nadie quiere tener una represalia. O sea, tenemos temor hacia nuestra familia, hacia pues, nuestra propia integridad. Entonces, en este esquema, lo que nosotros pretendemos básicamente es que las empresas no carguen con ello, ellos se pueden seguir dedicando a su core business, y nosotros nos encargamos de soportarle en desarrollar todo esto, en recepcionar las denuncias, en entrenar a su gente, en capacitarlos, que se sientan empoderados sobre los valores de los fundadores de la empresa, de la dirección general, y que se sienta eso, para que al momento en que cualquier colaborador identifique una mala práctica, él lo pueda reportar. Y obviamente que el comité directivo o el comité que está encargado del área de ética pueda accionar con los debidos procesos, o sea, sepan cómo hacerlo, cómo asimilarlo, porque también pues eso es otro tema. Cuando recibes este tipo de situaciones, los directivos, pues si no tienen formación, pues tienen que prepararse para saber cómo reaccionar si se enteran de alguna situación que está pasando al interno de la empresa, y no precipitarse. Algunos me preguntan a veces, sí, pero ¿se puede volver una línea de chismes? No, realmente el porcentaje es muy bajo. Estamos hablando que puede estar en un 2% de casos que entran a las líneas de denuncia asociados a injurias, calumnias o chismes. Entonces, en la práctica nos hemos dado cuenta que la gente le toma el debido
respeto e importancia a la línea porque ve los beneficios, ve que la gente que realmente hace mal las cosas y que no deja que la empresa progrese, se va, porque donde no hay un clima favorable para el delito, pues el que delinque se retira, no tiene ese incentivo ni tiene esa oportunidad para poder delinquir. Entonces en eso nos apoyamos. Creo que es importante saber el proceso. Veo que se han unido más participantes y me gustaría saber, ya que tenemos tiempo, si podrías hacer como un pequeño repaso de, digamos, de los puntos principales de la presentación, porque es importante ponerle atención a esto y sobre todo desde el punto de vista de una pequeña empresa que está en proceso de crecimiento, ¿cómo puedo hacer para justamente si no tengo, digamos, todos los recursos, o no tengo todo un departamento o qué pequeñas cosas o tips podría yo implementar para justamente, como tú decías al inicio, prevenir que el fraude ocurra? Entonces, no sé si podrías hacer esto, primero como hacer un pequeño repaso, un pequeño resumen de los puntos más importantes de la presentación y eso, como compartir un poco como cómo desde ya, digamos, desde un proceso desde pequeñas, cómo podemos equiparnos para evitar todos estos problemas. Ok. Bueno, el punto de partida para todos los que se nos han unido reciente es entender que para que exista un caso de fraude que ustedes no lo dejen pasar es que tenemos que romper el triángulo del fraude. O sea, siempre la gente vamos a tener un sentido, tal vez porque no tenemos controles o tenemos poco equipo de trabajo. La gente maliciosa siempre se justifica con algo, pero nosotros debemos trabajar en no darles la oportunidad. Entonces, yéndome un poquito atrás, les mencionaba que tenemos áreas que son sumamente vulnerables y esas áreas en las que nosotros tenemos que trabajar desde un inicio, por ejemplo, para cuando somos pequeñas y medianas empresas en temas de contratación. Yo sé que a veces es complicado porque tenemos prisa, pero debemos, uno, buscar y alinearnos al tema de los valores de nuestra empresa. Veíamos hace un momento que la base de desarrollar, digamos, un código de ética es definir los valores. Y aunque seamos un staff de 3, 5 personas, pero obviamente ahí está involucrado el dueño, el creador, el fundador, tiene que establecer realmente el que espera de la empresa. Si para mí la lealtad es importante, yo debo comunicarlo a mis colaboradores. Y en el caso de que alguien empiece a hablar a mis espaldas o hacer algunos trámites inadecuados, pues ser muy tajante y evitar eso, porque si no va a haber una incongruencia entre mi valor, el valor que yo busco o persigo entre la empresa y las acciones de mis empleados. Aquí me regresaba a esta slide porque les mostraba que el impacto más grande viene precisamente de las gerencias y las administraciones y seguido viene por las juntas directivas. Nosotros en las pymes tratamos de contratar gente muy cercana, que confiamos en ellos, pero esa confianza es la primera vulnerabilidad que tenemos nosotros, porque precisamente la gente se aprovecha de esa confianza y ese poder que le conferimos. Entonces, es preferible ir buscando una profesionalización de la gente que contratamos, ¿cierto? E ir colocando, digamos, controles que nos ayuden a nosotros a tener esas líneas, que evidencien si alguna cosa no se está dando bien, por decirles algo. Si nosotros tenemos un staff pequeñito, pero no nos pueden reportar directamente a nosotros, nuestros colaboradores, pues ahí empezamos a tener un problema, porque tenemos un filtro que es la jefatura que está entre los colaboradores y nosotros. Entonces tenemos que buscar ese canal que enlace al colaborador que está abajo, por ejemplo en la planta de producción, y nosotros, un correo específico, que sepan que nadie va a estar mediando esa información, sino que va a ser directo. Por eso es tan importante el tema de las líneas de denuncia. Nosotros el año pasado desarrollamos un programa que se llama Ethics del PYME, o sea que las empresas pueden ser muy pequeñas o medianas, y lo que facilita es precisamente eso, no necesitas tener un staff todo el tiempo dentro de la empresa recibiendo llamadas o viendo correos con denuncias, sino que nosotros lo hacemos por las empresas, de tal forma que
A la hora de tercerizar este proceso, pues los costos se reducen considerablemente. Y la relación de costo-beneficio es enorme, porque si nos damos cuenta aquí que les mencionaba los montos que se registran por fraude, digamos, una empresa nuestra, pyme, en este momento, cada uno piensa ahorita en su empresa, tiene un fraude del área de compras de $150,000, le puede significar la quiebra. Una hecha por una persona de confianza del área de gerencia y administración por $850,000, pues no les quiero ni decir, o sea, esto es sumamente impactante. Hemos visto cerrar muchas empresas precisamente porque alguno de sus socios o alguno de sus gerentes la ha defraudado, la ha completamente desfalcado. Entonces, lo que, digamos, uno invierte por tener una línea de denuncia externa versus lo que uno puede prevenir, realmente se recupera al 100%. Y por eso es tan importante prestarle atención a estos puntos que les mencionaba, los que están de naranja, y como sé que van a compartir la presentación con toda la comunidad de WeConnect, tómenla muy en cuenta para revisarla. Regándome una más de los chicos que están acá, los casos. No hay caso pequeño. Si se dan cuenta, la gente, no, pero eso solo fue la caja chica, solo, no sé, $5, $10. Pero todo va sumando y si nos damos cuenta, estas situaciones sí van afectando considerablemente la economía de la empresa, la rentabilidad. Y si hacemos números, regresando a nuestro ejemplo de si una empresa vende $100,000 y ya tenemos la estadística que una empresa actualmente pierde entre el 5 y el 12% promedio de sus ventas, estamos hablando que yo pierdo entre 5 y $12,000, ¿cierto? Pero yo logro incorporar programas como por ejemplo la línea de denuncia o programas de formación para que nuestros colaboradores sepan claramente qué esperar, qué espero yo de ellos. Ese porcentaje impacta directamente a mi rentabilidad. O sea, esos 5,000, esos 12,000, ahorita ustedes no los están recibiendo, porque de alguna forma se están fugando de sus empresas. Entonces, ¿qué tanto puede costar una línea de denuncia o un programa para fortalecer el tema de valores y de expectativas de ustedes sobre su equipo? Créanme, no va a costar ni 5,000 ni $12,000. Pero eso sí, ustedes lo pueden empezar a recuperar, o mejor dicho, a dejar de perder, porque ahorita de alguna forma lo pueden estar perdiendo, por malas facturaciones, por hurtos en efectivo, por casos de extorsión o de sobornos, desde el área, por ejemplo, que hablamos de compras, cuando la gente comisiona con algún proveedor para darle el contrato. Esa comisión la pagan ustedes. Ese 3% que la persona de compras acuerda con el proveedor para darle el negocio, al final de cuentas lo paga la empresa. Y lo está recibiendo un empleado nuestro que ya nosotros le estamos pagando un salario, y pues eso no es correcto. Todo el tema del hurto de inventarios en las empresas de manufactura es importantísimo en elevarlo el nivel de controles y de procesos de contratación del personal que está asociado al área de bodega de inventarios. Aquí, digamos, los mercados en rojo son las más complejas para dentro de las empresas. Y aquí en estos niveles de mandos, digamos, bajos o medios en bodegas e inventarios, es clave la denuncia por parte del colaborador. Ese 57%, que es un poco más alto, que denuncian nuestros colaboradores, es vital para nosotros. Una llamada a tiempo, un mensaje en el momento indicado, antes de que se lleven el producto, es importante. ¿Qué casos nosotros vemos, por ejemplo, en la parte de inventarios? No sé si dentro de nuestra audiencia teníamos empresas de manufactura, pero quiero contarles que la gente se lleva mucho los desperdicios o los excedentes. Los reportan como segundas, como terceras, y los sacan de la empresa. Entonces, a veces no le prestamos atención a esos reprocesos y los dejamos salir porque, pues, según los libros o las fichas de control, pues dice que fue producto que no pasó el control, pero no es cierto.
Ese es un mecanismo que usan los departamentos, digamos, de bodega e inventarios para retirar inventario en perfecto estado y venderlo fuera de las empresas. En el caso de la manipulación contable, que está aquí en nuestra primera columna, también es súper importante que como pequeñas y medianas empresas entendamos muy bien todo el tema financiero, por lo menos lo básico, para poder evaluar si no están haciendo una manipulación de los datos y una sustracción de dineros o de activos de la empresa sin que nosotros nos demos cuenta. Y en el caso de la facturación, aquí digamos tenemos un porcentaje bajo, pero si son una empresa, por ejemplo, de servicios que tiene un equipo de ventas en calle, es súper importante amarrarlo, por ejemplo, al tema de cobro. Cuando no está amarrado al tema de cobro, se incrementan las vulnerabilidades en que el área de ventas facture por obtener las comisiones, pero sean facturas ficticias, no son ventas reales, por ejemplo. Y así, o sea, vamos viendo un montón de casos que, si se dan cuenta, son como casitos que podemos ver. Yo, con muchísimo gusto, si hay dudas muy puntuales, puedo irlas resolviendo, puedo compartirles mi correo y estoy 100% a la orden para tratar como temas puntuales, ¿no? Porque sé que pueden haber digamos, situaciones bien específicas. Y quiero hacerles acá, repasar un poquito de esto, que era lo que mencionaba ahorita. Trabajar valores de la empresa, súper importante, no importa que sean una empresa micro, no importa, los valores, que la gente lo sepa, pero comunicarlos, no los peguen solamente en la pared, la gente los tiene que entender. Cometemos a veces un grave error y es que porque nosotros lo sabemos, a veces asumimos que los demás lo saben. Entonces, no es así. Tenemos diferentes niveles de escolaridad, diferentes formas de ver las cosas. Entonces, necesitamos comunicar estos valores y ese qué esperar de nuestra gente al nivel de ellos, de forma que realmente aseguremos que ellos lo comprenden y que cuando nosotros les reclamemos que ellos incumplen con eso, pues ya van a saber por qué fue. Y por eso es tan importante el tema de la formación, es fundamental. Y no en cualquier cosa, no es de darle cursos a la gente por mandarla a cursos, háganlo con un sentido de cuidar su patrimonio, de cuidar la empresa pues que tanto les ha costado, porque es la única forma de que estos colaboradores la hagan como que fuera de ellos, y asimismo la van a cuidar y van a estar del lado de ustedes, protegiendo desde el papel con el que imprimen hasta los camiones en los que se despachan los productos que van a entregar a sus clientes, o desde la persona que está en la puerta de servicio hasta el ejecutivo más alto, que es el que cierra los negocios y que no va a permitir conductas de pago de mordidas y que va a comprometer la reputación o la integridad legal de los representantes o de los miembros de la junta directiva o los fundadores de la empresa. No sé si tienes alguna pregunta o algo más. Sí, tenemos una pregunta de Jennifer. Dice, hola Ingrid, ¿qué herramientas sugieres de implementar para controlar el manejo de efectivo a operadores en un mercado en donde no hay gran aceptación de tarjetas de crédito? Ok. Gracias, Jennifer, por tu consulta. Mira, puedes establecer todos los formatos que tú quieras, pero estos chicos del área de cobros, que he tenido oportunidad de trabajar con cobradores domiciliares que manejan efectivo y que luego lo depositan en la banca o que llegan a la oficina a liquidar, necesitan muchos programas de valores. Es gente que no ha sido formada en casa y su concepto de robo es muy relativo. O sea, tú tienes más, yo no tengo, y entonces yo puedo echar mano de aquí porque tú sí tienes y aquí hay dinero y yo no tengo. Entonces, a esta gente hay que estructurarla. Tu mejor mecanismo de control para este tipo de personal es formarles en los valores que no recibieron en casa, y que ellos entiendan
cuál es el impacto para ellos y para la organización si ellos sustraen ese dinero que han cobrado o que están manipulando. No solamente para ellos, sino pues para la empresa, y que ellos también entiendan cuál es su aporte para la empresa. No es solamente ir a cobrar, sino que son sumamente importantes para la organización y que ellos necesitan comprometerse de esa forma porque se sienten vinculados a em, todos los demás controles que tú hagas. Tú puedes poner GPS, puedes poner, digamos, controladores con los celulares para que ellos te vayan llevando digital. Son herramientas tecnológicas fabulosas. O sea, tú le das un celular, el celular tiene un chip, tienes un programa en la oficina. Si no tienes el programa, también eso se puede tercerizar. Y el recorrido te lo va marcando en un mapa y la persona tú vas viendo en dónde está, en el punto donde llega. Él tiene que reportar cuánto dinero recogió. Normalmente toman una foto, la envían y así se le va llevando un tracking al recolector o al vendedor o al que está manipulando el dinero, y luego tiene que cuadrar. Pero es un trabajo súper dispendioso. Y con las slides que les mostraba antes, mira, la forma en que la gente se inventa cosas con tal de hacer actos de fraude es increíble. La gente se vuelve súper creativa. Entonces, la mejor fórmula, puedes implementar estos sistemas y con gusto te puedo apoyar, y si me mandan sus datos, te puedo apoyar en orientarte con estos programas de GPS muy tecnológicos. Tampoco te crees que son carísimos, hay de todas las medidas, pero la formación es la importante, porque con la formación vamos a trabajar, me quiero regresar aquí, en este punto clave, que es la justificación. Si nosotros formamos a la persona, nunca tiene la justificación para hacer el delito. ¿Sí? Puede tener el incentivo, porque tiene el dinero en la mano, porque lo tiene, y la oportunidad, tú no lo estás viendo, él está en la calle, pero no tiene la justificación, porque moralmente lo hemos formado, y él no se puede justificar de que lo que está haciendo está bien. No sé si con eso contesto tu pregunta. Creo que sí, me parece muy interesante. No sé si me gustaría dar oportunidad a los otros participantes a plantear sus preguntas. Lo pueden hacer por escrito, ya sea vía chat o en la parte donde dice Q y A. Es la parte para hacer preguntas, así que en los minutos que nos quedan les motivo a hacer preguntas sobre este tema que es muy importante. Yo tengo una consulta, y es que, bueno, tú nos contabas que un poco lo que tú haces es apoyas a las empresas a implementar líneas de denuncias. ¿Cómo es este proceso? O sea, paso por paso, digamos que, bueno, yo ya estoy en el negocio algunos años y ya tengo una buena cantidad de empleados en mi empresa, tengo políticas, he implementado programas. ¿Cómo es el paso a paso para implementar la línea de denuncias? Y ya cuando, por ejemplo, empiezan a ver las denuncias, ¿tú qué haces con esas denuncias? ¿Tú las transmites? ¿Hay una investigación? Quisiera entender un poco más del proceso de cómo Etictel, opera. Gracias. Bueno, primero nos reunimos con los fundadores o con el gerente de la empresa para entender cuáles son sus valores, el que espera de su organización. O sea, entendiendo eso y el negocio en el que está, si se dan cuenta, cada negocio tiene unas vulnerabilidades mayores que otras. Entonces tratamos de comprender el riesgo que tiene en sí el negocio para poder saber cómo se estructuraría la línea, incluyendo detalles como, por ejemplo, temas de lenguas, si debe ser multilingüe o no, o si solo va a ser en español, en fin. Como que todas esas partes técnicas se determinan, pero, digamos, eso se vuelve un paso posterior, porque primero, una vez se define con ellos cuál va a ser sus valores y que lo tenga claro, ¿cierto? El cuerpo directivo de la empresa, sea una persona o sean más personas, que ellos lo tengan claro, empezamos a trabajar en que ellos se empoderen de esa información y redactemos lo que se llama nuestro mini código de ética, si no lo hay, ¿cierto? O lo revisamos, porque hay quienes lo tienen, pero nunca lo han sacado del escritorio. Entonces, para comprenderlo y volverlo práctico.
Luego que tenemos esas reglas, que son las que le vamos a transmitir a todos en la empresa, entonces trabajamos en la comunicación. La comunicación es llevar esos valores y como esas reglas, ¿cierto? Que nosotros esperamos de todos, que no las infrinjan, en un lenguaje que sea comprensible para cada uno, para los operadores o para las personas de administración o para los contadores, cada quien en su lenguaje, de tal forma pues que nadie tenga pretexto que no entendió. Y una vez estamos en eso y hacemos pues pruebas para ver que realmente la gente lo tiene claro, explicamos cómo opera una línea de denuncia, precisamente, que no es una línea de chismes ni es una línea para hacerle daño a la gente, porque cuando establecemos el código de ética, pues hablamos también que injuriar a alguien es malo, o sea, y tiene una consecuencia, y eso es importante. No solo poner las reglas, sino establecer qué pasa si, ¿cierto? Si yo robo, ¿qué pasa? Si yo injurio, ¿qué pasa? Y que la gente lo tenga claro. Entonces, cuando ya todo esto hemos terminado, la parte de formación, luego la parte de comunicación, ya pasamos al tema de la denuncia per se. Entonces, se establece un sistema que se llama Omnicanal, en donde los colaboradores de la empresa se pueden contactar a la línea, a la plataforma de Tictel a través de un enlace directo a la plataforma vía web, a través de una llamada telefónica, a través de un correo o a través de una plataforma de red social, que cuida al 100%, la integridad del colaborador. Lo que buscamos es que el colaborador no deje de denunciar. Nosotros, el denunciante puede llamar, pero no puede tener saldo y se le devuelve la llamada, pues depende del tipo de empresa, se le devuelve la llamada para que él pueda dar la denuncia. Una vez se recibe la denuncia, el colaborador está en la libertad de dar sus datos o no, no necesariamente lo dan. Tenemos una relación, un porcentaje pues considerable de denuncias que no son anónimas y eso es bueno porque demuestra pues, que la gente confía en el sistema. Cuando la denuncia se recibe es consignada en una plataforma tecnológica que hace que en tiempo real reciba una notificación el comité de ética. En este caso, pues puede ser el fundador si la empresa es muy pequeña, o el director de la empresa, el gerente, o puede ser ya una empresa mediana, un comité de 3 o 4 personas los que integren el comité de ética. Ellos reciben una notificación en donde les avisa que han recibido un caso. ¿Eso qué asegura? Que hay transparencia. Nadie puede modificar esa información, ni siquiera nosotros que la recibimos, o sea, él queda completamente inmodificable, pero va mostrando los avances que va teniendo el comité en función de esta denuncia. ¿Esto qué quiere decir? Cuando ellos la revisan, pueden entrar con su password a la plataforma, revisar la información que haya compartido el denunciante, fotografías, videos, audios o solamente texto, y con esa información se crea un foro en donde ellos pueden compartir opinión, no necesariamente se tienen que juntar físicamente los del comité de ética para determinar qué van a hacer con ese caso, si se va a investigar, si de una vez se puede proceder a un acto disciplinario. O sea, eso es lo que se determina precisamente en la etapa 1, ¿no? En la que nos capacitamos y nos formamos y determinamos cuáles van a ser las reglas del juego. En ese punto mencionaba que nosotros los apoyamos en formar a los directores o los que pertenecen a ese comité en cómo actuar, porque no necesariamente, pues a veces uno sabe qué hacer. Entonces, los guiamos de tal forma que ellos puedan resolver de una forma pues muy profesional y adecuada a la situación. Eso obviamente pues es un tema pues muy interno, ¿no? De cada empresa. Y ya cuando ellos ya han tomado la decisión, suben pues que ya el caso ha sido resuelto y el denunciante con un password que se le da cuando él denuncia, él puede revisar si ya su caso fue pues, terminado de analizar o no. Ya normalmente como son empleados, entonces ellos se dan cuenta cuando se ha dado algún efecto dentro de la empresa, ¿no? Y por eso es tan importante que el sistema sea congruente. O sea, si hay un caso y se evidencia que, por ejemplo, fue un robo y se evidencia que la persona que se denunció estaba vinculada y todo, pues obviamente esa persona se retirará de la empresa. Y los denunciantes se van a dar cuenta que su denuncia fue tomada en cuenta y eso le da
mayor validez al sistema y hace que el sistema tenga, que se legitime y hace que crea un mejor clima laboral, porque la gente empieza a confiar. Se confía de que si hace una buena denuncia, que se cuida los intereses de la empresa, realmente van a estar tomados en cuenta porque obraron bien. Ese es más o menos Perfecto. como el esquema. Sí, creo que ha estado muy claro. Muchas gracias, Ingrid, por tu tiempo y por compartir todo este conocimiento con nosotros. Ya se nos ha acabado el tiempo, pero me gustaría, no sé si tienes una diapositiva en donde tengas tu correo electrónico. De todas maneras, yo voy a compartir tu información y la de tu empresa con todos los asistentes para que, si es que existiesen preguntas adicionales, puedan comunicarse contigo directamente. ¿Estamos? Estamos, perfecto. Sí, no lo puse, pero se los puedo dar si lo quieren anotar. Es súper fácil, es Ingrid,